Bueno, la idea es trabajar hoy algo parecido a la última clase en donde estuvimos viendo un poco de programación orientada a objetos, pero orientado al desarrollo de videojuegos. Hoy va a dar dos ejemplos, uno es herencia y el otro es singleton, que es un patrón de diseño que muy posiblemente les sea útil pues, en el proyecto. Herencia es algo nuevamente que ya viene en orientado a objetos, que es herencia, es cuando yo tengo clases que comparten un tipo de relación que se llama es un. A diferencia de las interfaces, que fue el que vimos antes, que era una relación tipo puede hacer. Por ejemplo, un gato es un mamífero y un mamífero es un animal, mientras que la relación entre una roca y un frisbee es que ambos pueden ser lanzados. Noten aquí la diferencia. Cuando comparten esa relación de pueden ser o algún método en común, entonces utilizamos interfaces, pero cuando se cumple la relación de es un, utilizamos herencia. Entonces, nuevamente, cuando la pregunta se responde con es un, vamos a usar herencia. Cuando la relación es tipo puede hacer, utilizamos interfaz. Vamos a verlo aquí. Supongamos que yo tengo una clase que se llama character, por ejemplo. Ah, pensé que el 00 estaba por acá. Bueno, supongamos que esa es mi clase, mi personaje. Entonces, voy a crear aquí una clase que se llama character. Y supongamos que ese personaje tiene tres habilidades. Puede caminar, puede saltar y puede atacar. Inclusive podemos ponerle, no sé, puede hablar. Y tiene unos atributos que son normal, la velocidad, float speed, que puede ser por ejemplo 5. eh, Va a tener, pues tiene su rigid body. Y vamos a poner aquí un método que se va a llamar saltar. Perdón, caminar. Otro método, bueno, move. Otro que va a ser atacar. Y otro que va a ser jump. Y otro que va a ser speak. Y vamos a empezar pues a poblar los métodos. El de move, pues puedo ponerle aquí, por Giovanni, ejemplo, qué sí. pena te interrumpo. ¿Cuál es que esa diferencia entre poner una cosa dentro del awake y otra dentro del start? Claro que sí, no hay ningún problema. El awake se llama primero que el start. Generalmente utilizamos los get component en el awake para evitar algunos problemas que podamos tener por dependencias. Me explico, tengo el script A y el script B. Entonces, aquí está script A y aquí está el script B. Supongamos que en el script B uno de los componentes es el script A. Entonces yo tengo aquí un componente que es el script A y yo le digo aquí en el awake, es más, hagámoslo en el start, yo le digo que con ese script que se llama A, eh, pues obtenga el componente igual a get component normal. Y luego le digo script A punto, supongamos que él tiene algo que es la velocidad punto speed igual a 5 por ejemplo. Es más, que lea la velocidad. Entonces x igual a script A punto speed. Y supongamos que este en el start es donde asigna el valor de x, pues de la velocidad. Entonces él tiene por acá su propio atributo velocidad y aquí lo pone en 3, por ejemplo. Un momentico, perdón. Oreo, ¿qué está subiendo por ahí? Ya. Eh, entonces, aquí supongamos que primero se llamó el script A y luego el script B, entonces no hay ningún problema. Cuando él leyó la velocidad, él leyó el valor actualizado que él tenía del 3.
Pero ¿qué pasa si primero se llamó el script B y luego se llamó el script A? Ahí habría un problema porque yo estoy tratando de acceder a este valor que todavía no ha sido asignado. Entonces estoy obteniendo un valor que es incorrecto. O inclusive por aún, si por ejemplo este aquí tiene un, digamos ya igual a getComponent, eh, pues un rigid body, vamos aquí, rigid body, y, y por acá en el star le digo y igual a getComponent rigid body. Y acá yo trato de acceder a ese rigid body. Entonces otra vez, x igual a script a punto y. Y si este script se llamó primero que este, hay un error porque yo estoy tratando de acceder al rigid body de este, pero este todavía no lo ha obtenido. Entonces estoy obteniendo algo que aquí es nulo porque este todavía no lo conocía y cuando vaya a utilizarlo, pues tengo un null reference. ¿Cuál es la ventaja? Que yo sé que el awake se llama primero. Si yo pongo, por ejemplo, este en el awake y este está en el start, entonces ya sé que fijo, como el start se llama más tarde que el awake, fijo, esto de acá no va a ser nulo, sino que ya él lo obtuvo porque este script, esta parte se obtuvo primero. Indiferente de si primero empezó el script B, porque empieza el script B con su awake, luego digamos el script A con su awake, luego el script B con el start, en donde ya pasó esta parte de acá, y pues luego el script A con el start. No sé, Mauricio, si por ahí va siendo más claro. Sí, esa era la pregunta, porque siempre me parecía como, pues como que hacían la misma cosa, pero ya veo que es como la diferencia de qué es lo que hacen. Súper bien. Yo por lo general trato de mantener todos los get component en el awake y cuando necesito acceder a otro código propio, a algo, otro código, lo hago en el start para garantizar que el otro script ya se inicializó en el awake. Ahora para el movimiento voy a hacer aquí muy sencillo, transform.position, voy a sumarle a la posición un nuevo vector 3 que va a tener un x, 0 y z multiplicado por ese atributo que llamé velocidad multiplicado por el delta del tiempo. ¿Qué es esto? Pues velocidad por tiempo me da distancia. Estoy sumando una distancia con otra distancia, esto es coherente. Y este lo que me dice es hacia dónde muevo esa distancia. Y pues x será el input.geraxis horizontal y el z será el geraxis vertical. En el attack voy a ponerle aquí que haga algo, por ejemplo, que cambie su tamaño por un momentico. Bueno, no, esta me demora más tiempo, que cambie de color. Que se iría a volver al rato. Bueno, hagamos así. Transform.local scale igual a por igual 2. Eso es mucho. 1.15. Es decir, que cada vez que yo presione atacar va a cambiar de tamaño. Y para que vuelva al tamaño original, pues voy a aprovechar y utilizar un invoke, que es como la más fácil de utilizar. eh, que va a llamar a restart cuando pase 0.5 segundos. Y en restart vuelvo y le pongo el tamaño que tenía. Pues si yo multipliqué por 1.15 y quiero volver al tamaño original, pues puedo dividir por 1.15 y volver al tamaño original. Y el invoke lo que hace es que llama este método cuando hayan pasado 0.5 segundos. Tengan en cuenta que el invoke no es muy eficiente y lo ideal es que no abusen de eso en el código. Yo lo estoy haciendo aquí para explicar algo diferente, que es la parte de herencia, por eso pues no estoy como programando de forma muy detallada. Luego para el salto lo que va a hacer es rigidbody.addForce, va a agregar una fuerza hacia arriba, entonces vector 3 punto up multiplicado por la fuerza de salto. Y la fuerza de salto pues será otro atributo. Y speak va a escribir en consola, console, no, print, costumbre de programación. Eh, soy el personaje base. Listo. Un código muy sencillo en donde tenemos que puede moverse, puede atacar, puede restart, lo normal. Acá ahora aquí en el await voy a marcar el move y voy a utilizar unos inputs. Sí,
input.getButtonDown, eh, fire 1 o fire 2. Con fire 1 va a llamar atacar, con fire 2 va a llamar speak y con jump pues va a llamar a saltar como es de esperarse. Listo, vengo aquí y le agrego este script a mi personaje base, que es esta cápsula. Voy a poner el nombre también, eh, character base. Y ya mi personaje pues puede moverse izquierda, derecha, adelante, atrás. Puede saltar con barra espaciadora, salta muy poquitico, pero pues si es un ataque salta. Eh, Cuando presiono clic cambia de tamaño un momentico. Y cuando presiono clic derecho sale aquí el mensajito de soy el personaje base. Pongámosle que tenga el diálogo inclusive no en la consola, eh, sino ahí arribita, que igual pues eso ya lo hemos hecho antes y hemos visto que no es demorado. Puedo crear un canvas, hijo del personaje, para marcarlo como workspace. Crear bueno, cambiar el tamaño 0.01. Ubicarlo en la posición 000 para que quede en la misma posición del personaje. Y ponerle un canvas pues más pequeñito, le pondré 300 de ancho y 100 de alto. Por acá está como mi campo blanquito para el texto del personaje. Pongámosle un poquito más. 500 por 200. Le puedo poner un fondo poniéndole un panel y un texto. Creo que más o menos, bueno, toca ajustar las dimensiones, pero bueno, ya aquí quedaría. Creo que se ve muy muy pequeñito en pantalla, aunque igual no lo tengo en pantalla completa, pero creo que sí debería ser más grande. Bueno, y voy a cambiar aquí el script para que también tenga el Text Mesh Pro. Entonces aquí eh, me toca darle using TM Pro, TM Pro GUI, creo que se llama. Pongo así Canvas Text. Como siempre, obtengo el componente. Pues aquí hay una diferencia, es que el componente va a estar en el hijo. Y cuando hable, pues lo que quiero es que Johnny, ¿cómo haces para volvamos. completar, cómo haces para completar ese get component así como todo tan rápido? Copiar, pegar ahí no me di cuenta. No, no, lo tengo en el mouse, porque sí, pues como es algo que uno hace tanto en Unity, entonces pues puse aquí es que sensibilidad, asignaciones, puse un macro que llamé copiar, que selecciona toda la palabra y la copia con este botoncito de aquí, no sé cómo se llama el botón lateral, que selecciona toda la palabra y la copia, y el que es para poner el get component, que es el que sí es más largo, es este. En el que pega, luego retrocede, borra la palabra, la corta la palabra, escribe manualmente get component, pega la palabra y luego cierra el paréntesis. Es muy útil, la verdad, este macro. Si tienen cómo configurar, ahí lo escribí en chat 001. Me parece pues súper útil porque, o sea, en Unity uno constantemente está escribiendo eso y pues si me ponía a configurar macros para Elder of Scrolls, pues que no lo jugaba tanto, entonces, ¿por qué no para Unity que lo utilizo más? Eh, Profe, ¿y hay algún plugin para que funcione con un mouse genérico? Es que el mío creo que es genérico y tiene sus botoncitos, pero no sabría qué plugin serviría para configurárselo. yo utilicé uno que era gratis, pero la verdad fue así una búsqueda en Google como mouse, set, setup, extra buttons o algo así, y recomendaban algunas aplicaciones, porque yo antes de este tenía un mouse genérico, de hecho que me valió
literalmente $2 en AliExpress LOL. y lo utilicé mucho tiempo hasta que se me perdió, porque el inalámbrico se me perdió el sensor en la universidad, fue muy triste. Pero, y le había instalado un programa, sino que tocaría buscar. Pero busca en Google que hay unos programas como que sirven para cualquier mouse y ya uno los desinstala y le pide que presione el botón para él saber cuál es y ya uno lo mapea con el macro que uno quiera. Dale, gracias, Gio. Claro. Entonces aquí ya está el mensajito y él va a poner aquí en el canvas text, punto text, voy a poner algo que se va a llamar base. Y vamos aquí, restart, voy a cambiarle el nombre por restart attack. Y voy a crear otro que se llame como restart speak, pues suena raro, pues simplemente para que se borre el texto al ratico. Ujú. Y ya tengo entonces aquí nuevamente mi personaje que puede moverse, saltar, atacar, hablar y después de hablar al ratico pues se reinicia. No tengo pues como nada del otro mundo. Ahora viene la parte de la herencia. Voy a crear, supongamos que yo tengo un juego tipo WoW, donde tengo diferentes razas. Entonces voy a crear un orco. Pero resulta que el orco y el personaje base son muy parecidos porque ambos pueden caminar, ambos pueden atacar, ambos pueden saltar. Finalmente son muy parecidos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar todo esto de acá. Voy a tomar este script de orco y voy a decirle que herede del personaje base. Ya, noten que el script está completamente vacío. Y voy a crear otro por acá que se va a llamar orco. Le voy a quitar el script personaje base y le voy a agregar el componente orco que está completamente vacío. Voy a crear aparte, pues voy a ponerle aquí un material diferente para que lo diferenciemos, que es este de acá. Pues como están con los mismos inputs, pues se van a mover igual. Pero noten que a pesar de que el script orco está completamente vacío, sigue siendo funcional. Voy aquí a frizar el Gitbody que se me había olvidado y se caen. Listo. Entonces notemos que lo interesante de la herencia es que cuando nosotros utilizamos herencia, yo no tuve que escribir ninguna línea de código, pero él tiene toda la funcionalidad. ¿Por qué? Porque él le heredó esas habilidades del papá. Si el papá sabe caminar, saltar, atacar, el hijo también va a saber cómo hacerlo. Y nos va a ahorrar mucha escritura de código. Ahora supongamos que dicen, ah, pero es que el orco habla diferente. No hay ningún problema. Para eso viene lo que se llama el polimorfismo, casi que no, que es de hecho uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Llevo ratico sin dar el curso orientado a objetos, entonces se me empiezan a escapar un poquito los nombres. Entonces voy a abrir aquí, que al parecer lo volví a cerrar, el script orco. Y yo quiero que él hable diferente. Entonces voy a decir que hablar es un método public virtual void hablar. De hecho voy a poner estos restar también como públicos acá. Borra el void sin culpa. Entonces, hablar ya es un método virtual. ¿Qué significa eso? Que se puede sobreescribir. Entonces voy a ponerle aquí overwrite, speak, y miren que él ya me autocompleta aquí. Y voy a decirle que el orco habla diferente. Cuando el orco habla, él va a tomar el text, el canvas text. Ah, claro, tengo un problemita aquí, es que no puedo acceder a este, porque es privado. Pero lo voy a poner protected. Protected es como un intermedio entre público y privado. Entonces yo tengo aquí eh, tres tipos de modificadores. El modificador public, que es la solución, como que muchos utilizan por defecto. No es una buena práctica pues de entrada. Tengo el public, tengo el private
que es lo mismo que no escribir nada. Si uno no escribe nada, él asume que es privado y el protected. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando algo está marcado como público, significa que cualquier otro script, por acá hay algún script random, es capaz de acceder a todo lo que esté declarado como público. Supongamos que declaramos como público un atributo que se llama la salud, pues la barra de vida. En este caso, cualquier script puede acceder a él. Entonces, hay un script, no sé, de algún ítem que podría acceder a la salud del enemigo. Eso, digamos que en algunas ocasiones puede parecer que es lo que queremos, pero no, nosotros nunca queremos eso. Cada atributo debería ser manejado solo por el dueño de ese atributo. En este caso, no sé, el control del personaje o algo así por el estilo. Tengan en cuenta que cuando uno trabaja en equipo, el hecho de que declaremos algún método como público, le estamos dando a entender a todo el resto del equipo de desarrolladores que él puede acceder a este atributo desde otro script y modificarlo y que no va a causar ningún daño en el proyecto. Entonces resulta que a veces hay cosas que no funcionan. Están probando el personaje y no pierde vida. Y dice, pero ¿por qué no pierde vida? Yo le estoy haciendo daño. Y resulta que alguien más del equipo en alguna parte del código estaba accediendo a esto y restaurándolo. Pero ustedes mismos, al poner esto como público, le dieron permiso a él de que hiciera eso. Le están diciendo, pueden modificarlo libremente sin causar ningún tipo de inconveniente. Johnny, yo tengo Sí, esta preguntita y es, siempre los profesores de orientado a objetos siempre han dicho no pongan público, sino que pongan get y set, pero ajá. entonces ¿cuál sería la diferencia funcional? Pues no es como la misma cosa. Sí, más o menos. Pero no Pues está es que claro. si yo a mi variable salud le pongo get y set, entonces la misma cosa, porque esos get y set son públicos y van a seguir modificándola y leyéndola como les dé la gana. Por ejemplo, en algunos casos uno puede tener que la salud solo sea, eh, se pueda leer, pero no se pueda escribir. Entonces, digamos que es que hay algún estado del juego, eh, game status, que depende de la vida del jugador. Dependiendo de eso, va a manejar el nivel para que sea un poquito más fácil si la persona tiene muy poquita vida. Si yo creo un getter público, pero el setter es privado, entonces, claro, él puede leer la vida para saber qué hace, tomar decisiones, pero él no la puede modificar. Entonces, ahí hay una primera diferencia. ¿Qué pasa si uno hace también el setter público? La diferencia cuando uno hace el setter público es que uno puede establecerle ciertos límites respecto a la variable, como no debe pasar de este valor, mínimo va a ser este valor, y aparte uno le puede poner el comentario público para que cualquiera que lo vaya a editar tenga pues como la información de las implicaciones de esto. Pero este tema de pronto no es como tan trivial, entonces en la próxima clase hablaré de los getters y setters, porque no creo que todos lo tengan así súper fresco. ¿Le parece, Mauricio? Claro, claro. Excelente. Listo, entonces por acá tenemos protected y significa que estamos en este intermedio en donde ya los objetos cualquiera no pueden acceder a él, esto no se puede, sino que solo es público para los hijos y nietos, pues, pero sí para la herencia. Y privado, pues es que es tan privado que ni siquiera los hijos pueden conocerlo. Entonces aquí ya puedo acceder a este. Digamos que el orco dice cake. Y por acá. Entonces tengo mi personaje que todavía sabe moverse, todavía sabe saltar, pero cuando le doy que hable, dice cake, porque el orco habla diferente. Pero noten que el código del orco me quedó supremamente cortico porque la parte que compartían en común, como los inputs, como el movimiento, el salto, sigue siendo igual y por lo tanto puedo resolverlo con la herencia. La idea es que en la medida de lo posible revisen cuáles de sus scripts vale la pena que utilicen herencia. Es que yo tengo tres tipos de enemigos. Tengo el enemigo melee, el enemigo de rango,
pero ambos finalmente son un enemigo y ambos tienen unas características en común, ambos tienen atributos como vida, armadura quizás, daño, ambos pueden caminar. ¿Cuál es la diferencia? Que uno de los dos va a ser un override del ataque. De hecho, hagámosle un override del ataque aquí. Ah, bueno, noten que yo después de hablar él se quedó con el mensaje. Supongamos que yo también quiero eh, restar el texto, ¿cierto? Entonces yo puedo crearle aquí un método que se llame restar speak, pero lo que va a hacer es que va a utilizar base punto. Noten que no tuve que implementarlo. Lo que hice es decirle llame a lo que sea que hacía el papá en restar speak. Eso es base, utiliza el método como lo habría utilizado el original, que hace esta parte de acá. Verifiquemos que funcione. Entonces aquí habla, va a pasar un ratico y al ratico vuelve y desaparece en teoría. No funcionó, pero es porque nunca llamé, porque nunca llamé a este de acá, entonces no iba a funcionar. Ya voy a corregirlo. Le quito aquí el texto base que se me había olvidado. Y tendría que darle aquí, el invoke, restart speak. Y ya ahí sí lo haría. Llamaría a este, que llama al del papá. Noten que aquí si yo le presiono F12, inclusive me lleva al script original donde está esto implementado. Aquí pues pareciera que no tiene mucho sentido porque es una sola línea y yo la puedo escribir aquí, pero piensen en que esto pudieron ser varias líneas que me estoy ahorrando. Entonces aquí habla, salta normal y al ratico se apaga el texto. Ahora supongamos que él también va a atacar diferente. Entonces puedo darle aquí public virtual void attack y hay que darle Si uno no override. pone virtual, si uno no le pone virtual, no hay manera de, no, el override no sirve. Exactamente, el override no sirve si no le ponemos el virtual. Ya lo que puedo hacer es algo diferente con el new, pero para no salir mucho del tema, sí, básicamente sin el override, sin el virtual no funciona el override. La ventaja es que él nos dice, por ejemplo, pongamos aquí, y nos va a sacar el error, y dice aquí, em, pero pensé que iba a ser más diciente con el error. Ah, pero sí, ahí dice, porque no está marcado como virtual, literalmente en el error, en esta parte pues de acá. Entonces la ventaja es que si se nos olvida, él igual aquí nos dice, recuerden marcarlo como virtual. Entonces vamos aquí, lo marcamos como virtual y ahí ya queda solucionado. Ahora supongamos que ese personaje ataque diferente y la forma en que ataque eh, sea cambiando, no sé, rotando, lo que sea. Entonces vamos a poner aquí. No, este ejemplo me va a demorar un poquito más esta parte. Voy a poner un ataque diferente en donde lo que va a hacer es que va a desplazarse hacia el frente. Entonces voy a agregarle aquí un add force, como quiero acceder a este, que salte hacia el frente, transform.forward por 500. Y ya tengo aquí mi orco que sabe hablar. Pero aparte, cuando ataco, aquí está ese como desplazamiento que se está viendo, y solo que está muy cortico. Voy a ponerle aquí como que esa diagonal hacia el frente. Entonces voy a crear aquí un vector que voy a llamar dirección, que va a ser transform.forward un 80% y transform.up un 20%. Y la magnitud va a ser mucho más porque al parecer con 500 no hace prácticamente nada.
Yo creo que eso ya es mucho. Y aquí está. Ahí hace el ataque que es desplazarse hacia adelante. Y el hablar pues sigue igual. Y nuevamente pues la ventaja aquí es que tenemos unos códigos súper corticos del orco a pesar de que realmente la funcionalidad es mucho más compleja. Y bueno, cuando queremos llamar a algo del papá, digamos que queremos que él haga las dos, yo puedo decirle aquí base.attack y luego esto. El resultado es que cuando ataco, hace las dos. Se desplaza hacia adelante, crece y luego decrece. Porque si notan aquí le estoy diciendo, ataque igual que el papá, pero adicionalmente haga esto de acá. Y esto es completamente válido pues en herencia. Adicionalmente, voy a crear otra clase aquí para el ejemplo. Vamos a crear una clase que se llame undead, pues como no muerto. Giovanni, ¿se puede heredar de dos clases al mismo tiempo? En C Sharp no, en C++ sí. En C Sharp no hay herencia múltiple. Mm, Ya ahí, digamos que normalmente uno busca una arquitectura que no implique heredar de dos a la vez. El argumento que ellos dan y que tiene algo de lógica es que uno no es dos cosas a la vez. Si uno ya es por ejemplo, un personaje, uno no tiene por qué ser también, no sé, un arma. Uno solo es una No, pero cosa a la vez. yo me quedé pensando es que, por ejemplo, yo tengo clase orco, tengo clase undead, entonces que de pronto tengo un personaje que sea un orco undead. Mm, Entonces que sea peleando de orco y de undead al mismo tiempo, pues no sé. claro, ahí el problema es que habría un conflicto entre cuando él dice atacar, va a atacar como orco o va a atacar como no muerto. Ahí la herencia múltiple se presta para ambigüedades. Ya. Y Entonces, después de esto de herencia, vamos a ver lo de, qué pena, la última interrupción, lo de objetos serializables. en eso lo podemos ver en otra clase. Sí, justo después de esta vamos a ver la parte de Singleton, que sé que hay un equipo que me estaba preguntando por él. Ah, listo. Igual, pues las clases las he estado organizando es con base en las preguntas que me han hecho los equipos. Entonces, si algo que les gustaría ver, me escriben en el equipo y la organizo. Porque pues finalmente la idea de las clases es que sean obviamente útiles para los proyectos de ustedes. Esta herencia específicamente he notado que muchos tienen varios tipos de enemigo y lo están haciendo como cada uno en lugar de aprovechar como el concepto de herencia que ya todos vieron. Aquí hacemos lo mismo, este va a heredar del personaje base. em, la diferencia es que este cuando habla va a tomar el texto, canvas.text, y va a escribir, no sé, hartas w y cuando ataque va a cambiar de color. Por ejemplo, los papás no tienen acceso al renderer, pero él podría tenerlo, pues eso no es ningún conflicto. Renderer, eh, y aquí en el awake, pues en el awake ya se están obteniendo todos los componentes, ¿cierto? Entonces yo necesito que él siga haciendo el awake del papá. Por aquí me va a tocar hacerlo un poquito, ligeramente diferente, pues porque me va a tocar hacer aquí un método que voy a llamar como instantiate, que va a hacer esto, y que voy a llamar este. Y aquí en este va a hacer su propio awake que va a llamar al instantiate del papá para que obtenga los componentes que necesitaba desde antes, pero igual va a obtener el componente eh, renderer, y en ese renderer lo voy a utilizar porque cuando ataque va a cambiar a color negro.
por un momento y luego va a restablecerse. Después de medio segundo. Listo, aquí está. Bueno, y no sé, también quiero que cambie de tamaño. Y restar attack, el de él va a ser muy diferente al papá. Yo inclusive quiero que cualquier otro que herede ya de no muerto sepa restar el ataque, pero como él. Entonces voy a ponerle aquí new y cualquiera que herede de él ya sabe que va a utilizar es este y no el del abuelo. Esto ya es un poco más complejo, pero básicamente cuando uno tiene... Pero se está Sí, escuchando muy cortado. ah, no estoy seguro. Ah, bueno, pero sí se me había... Debe ser por la lluvia, pero tengo ahí alta latencia. Yo miro... Ok, justo en este momento parece que... No, pero sí se está yendo por raticos. Mm, pero yo creo que es Discord porque el internet está bien. Me avisan si se escucha cortado para repetir, porque pues así que aquí como es Discord no pues está como muy por fuera de lo que puedo hacer para Ya gestionar. como que se arregló. Ya Excelente, te escuchamos. Yo ya te escucho bien, ahorita también te está escuchando entrecortado. excelente, excelente. Y aquí el no muerto, entonces cuando reinicie el ataque, pues lo que va a hacer es que va a volver al color original, que será, no sé, un azul. Pero entre las partes que se te cortó, no sé si lo explicaste, por qué se le está poniendo new ese método. Ah, sí, es porque, digamos, yo quiero que, pues yo también podría dar luego de no muerto. Supongamos que de no muerto hay otras categorías. No sé, necrófago, zombie, lo que sea. En esta categoría, entonces yo podría heredar de él. Cuando yo le digo que utilice, digamos, atacar, él va a heredarlo directamente desde el abuelo. Si yo quiero que no lo herede desde el abuelo, sino del mío, yo utilizo el operador new para decirle, ya a partir de aquí todos los hijos míos van a saber restar el ataque, no como el abuelo, sino como yo. Es eso, pues igual se lo puedo quitar y no va a darme ningún error, pues me va a dar una advertencia por el hecho de que se llaman exactamente igual, sino que quería aprovechar pues la oportunidad para explicar eso. Si uno quiere que los siguientes que hereden ya lo implementen como uno y no como el abuelo, uno con el new eh, le está diciendo que ya cualquiera lo haga de la forma que él. Voy a hacerlo aquí, digamos, en el... Digamos que aquí hay un método que se llama atacar y él atacaría igual que el papá. Si yo le igual que ataque, pues atacaría igual que el abuelo. Y aquí también, a pesar de que hereden de este. Pero si yo en el ataque le utilizo el operador new, ya él sabe que los que hereden de él van a atacar es como el de acá. No sé si ahí me hice entender o hay dudas de esta parte. ¿Dudas? ¿No? Continuamos por acá. Mm, Voy a crear el no muerto. Profe, Sí, disculpe, le hago una pregunta. dígame. Si hay diferencias tan sutiles como cambio de vida o que haga un poquito más de daño a un enemigo y se puede solucionar con serializando el parámetro es que utilizamos, ¿es necesario heredar o no? Es que estoy pensando porque yo tenía esa misma pregunta cuando vi orientado a objetos. No, no vale la pena. Si pueden evitar la herencia y solucionarlo a través de composición, háganlo a través de composición. La diferencia está en cuando hay muchas características comunes y un método no atributos, no vale la pena con los atributos, y un método diferente. Ahí es donde puede que valga la pena utilizar herencia. Porque es que yo tengo dos enemigos que se mueven exactamente igual. Ambos tienen la misma inteligencia artificial de ir a perseguir al enemigo. La única diferencia es cuando atacan, que uno ataca cuerpo a cuerpo y roba vida,
y el otro ataca a distancia y tiene una cantidad de munición ilimitada y luego tiene que recargar. Entonces puedo crear la clase base y dos herencias diferentes para que cada uno sepa cómo atacar, básicamente. Pero si la diferencia está en atributos, no vale la pena. Serialícelos y cámbielos y ya. ¿Me se entenderá ahí? Sí, perfectamente, pues muchas gracias. Listo. Entonces aquí ya tengo mi no muerto. Eh, Voy a ponerle aquí al no muerto, el script no muerto. Y acá tengo mis tres personajes, cada uno ataca de una forma diferente y cada uno habla diferente. Y ya me quedó resuelto pues el hecho de que, al parecer tenía otro aquí, ya. Y ya me quedó resuelto eso. Ahora uno podría pensar como, ve, ¿qué pasa si yo quiero crear un manager de enemigos, un arreglo de enemigos? Entonces una idea, pero yo no puedo crear un arreglo porque estos son tipo character base, estos son tipo orc, estos son tipo muerto. No. La gracia de la herencia de las interfaces es que podemos agregar, perdón, podemos agrupar diferentes tipos de elementos. Voy a ponerle aquí enemy manager. Como notación general, para que se acostumbren, controller es el script que controla múltiples componentes de un mismo objeto. Enemy controller, por ejemplo. Si uno tiene el enemy controller, se refiere al script que controla el enemy attack, digamos los enemy stats, el enemy movement, etcétera. Pero todos del mismo objeto. Mientras que los manager controla múltiples objetos de una misma clase. Entonces, si yo tengo a alguien que va a manejar a todos los enemigos, sería un manager. Entonces aquí tenemos el enemy manager. Y el enemy manager va a tener esos tres. Que los voy a poner como hijos. Esta es la solución que me parece, digamos, más óptima. Ponerlos manager como papá de los objetos que van a manejar. Y voy a crear aquí el script que se va a llamar enemy manager example. Que como es de esperarse, pues lo va a tener el enemy manager. Y yo quiero que él tenga acceso a todos los enemigos, pero ya sabemos que en mi arreglo yo podría tener orcos, como podría tener personajes, como podría tener un muerto, ¿cierto? Pensemos un poco como en los juegos RTS, solo que el problema es que el referente que tengo aquí en la cabeza es muy viejo, que es Warcraft 3, sea Region of Chaos o Frozen Throne. Es así de mis juegos favoritos de toda la historia. Uno puede tener varias unidades seleccionadas, pero cuando uno le dice que ataque, cada uno ataca diferente. Algunos utilizarán el arco, otros utilizarán magia, otros utilizarán la espada. El hecho es que uno selecciona a todos a la vez, le da atacar y todos atacan, solo que cada uno sabe cómo lo hace. Es algo como eso lo que estamos haciendo aquí con el Enemy Manager. Entonces acá voy a crear un arreglo, pero como estos son diferentes y este también, ¿de quién voy a crear el arreglo? De la clase base. Y la ventaja es que como todos son hijos, puedo darle get component in children, get components in children, character base. Y voy a darle aquí un método, el void, que se va a llamar speak y va a hacer que todos hablen. Y otro método que se va a llamar public void attack, que va a hacer que todos ataquen. Y ya aquí pues un for para int i, que va de 0 hasta la cantidad de enemigos. Cada enemigo ataque, perdón, cada enemigo hable. Y aquí es lo mismo, pero cada enemigo ataque. Y pues tendré que llamarlo de alguna Recuerdo. forma. Sí,
Es igual de eficiente hacer esto que decir for each children in transform. For each child in transform. No, for each es más costoso que for de por sí. Y lo otro, Pero, respecto a la estrategia de acceder con un for a los hijos, no es lo correcto por el hecho que uno podría tener hijos que no sean enemigos. ¿Qué pasa si yo aquí tengo pero otro? yo porque voy a tener hijos que no son enemigos dentro del enemy manager. Sí, ahí ya es más como un tema de organización. Pues el problema es que recuerde que es un proyecto con múltiples personas y uno no tiene certeza de que nadie va a hacer algún daño. Pues digamos que la ventaja de esto es que solo va a buscar los que sean exactamente de este componente. Digamos que da una certeza adicional, básicamente. Y lo otro es que acceder a los hijos es más costoso porque uno está haciendo el caching al mismo tiempo que el acceso. Me explico. Primero para explicarme, pues voy a explicar cómo dice Mauricio. Podemos hacer esto para int i que va desde cero hasta i menor a transform.childCount. Vamos a suponer que todos los hijos que tengo son enemigos y no más. ¿Cuál No, es? no, o sea, esto es lo mismo que decir for each y abrir paréntesis child in transform. Sí, O sea, igualito la misma cosa. pero el for each siempre va a ser más ineficiente que el for. O sea, esa es la equivalencia, pero más óptima que el for each. Ah, bueno. O sea, el for each siempre va a ser menos óptimo que el for. De hecho, entre las reglas de optimización, de entre los tantos documentos que hay publicados por diferentes autores, recuerdo varios que mencionan no utilice for each en videojuegos, así de forma muy directa. Por el hecho de que el for each implica un uso adicional en la memoria que luego va a implicar el garbage collector. Entonces el for each vamos a evitarlo. El equivalente a este es utilizar este. Y a este uno lo que hace es obtener cada hijo, getChild. El equivalente a esto en el for each es que cada uno de ellos se vuelve internamente, utiliza el getChild, pues cada uno de ellos se está volviendo el hijo. Sin embargo, getChild lo que hace es que tiene que ir a buscar el hijo, eso es un catching, tiene que ir a buscar una referencia. Yo hacer esto, entonces primero aquí hay una referencia que busqué, luego tengo que darle getComponent, character base, segunda referencia que tuve que buscar. Y luego ahí sí le puedo decir speak. Buscar dos referencias por cada hijo, cada vez que lo utilice es muy ineficiente. Por eso es que los catching siempre los hacemos al inicio, en el start o en el awake. El catching es un get component, básicamente. Los get component o los find o lo que sea siempre deben estar en el start o en el awake. No en métodos que se van a llamar más de una vez. Entonces aquí pues de entrada esta va a ser más eficiente. Ahora aquí voy a poner que hablen todos a la vez cuando yo presione una tecla if input get key down keycode.a punto G, voy a llamar speak y si presiono otra tecla que va a ser la H, todos van a atacar. Esto simplemente pues para que probemos que esté funcionando. Le doy play y con la G todos hablaron, cada uno sabía hablar diferente y con la H todos atacan entendiendo que todos saben atacar diferente. Pero si notan, el Enemy Manager no le importa que tengo tres tipos de enemigo, porque todos serían de la misma base, así que yo pude crear el arreglo que pertenece a todos. Preguntas hasta acá. Profe, ¿cómo sería? Ahí es, digamos, sin seleccionar todos. Tomando el ejemplo del juego, que en mi caso yo entiendo mejor con Age of Empires que uno selecciona a todos. En ese caso, digamos, selecciono tantos, ¿cómo se llamaría al, pues sin llamar al resto? Pero eso ya ¿Cómo, es, sí, cómo llamaría a los selectos? pero eso ya es el cambiar este arreglo. Pues yo puedo tener otro script separado. Este arreglo empieza vacío. Y por acá tengo un script asociado al cursor. En el cursor uno tiene un área de selección, pues como en Age of Empires, cualquiera de ellos. Y con el área de selección, no estoy seguro cómo lo harán ellos, cómo lo haría yo, pues en el área de selección se convierte en un cubo de este tamaño, se busca quienes entraron dentro de ese cubo
y dentro de ese cubo se buscan los objetos que quedaron ahí. Y se pobla, pues se llena este arreglo, que en ese caso ya no lo haría con arreglo, lo haría con listas porque necesito que sea dinámico. Se llenaría esta lista con base en los objetos que detecte dentro del cubo. Ya uno pues haciendo el juego oficial hay unas validaciones adicionales, pues porque puede que yo haya seleccionado personas y casas, o puede que haya seleccionado solo casas o solo personas. Normalmente cuando uno selecciona, según lo que recuerdo, si yo seleccioné, pero hay más personas que casas, las casas no entran en la selección. Y si seleccioné y no hay ningún humano, sino que solo hay casas, ahí sí me quedan las dos casas seleccionadas a la vez. Entonces ya es como más otro script por separado que hace lo del cursor, crear el collider, revisar si seleccionaron solo objetos, selecciono todos los objetos, si hay personajes, ignoro los objetos y solo selecciono los personajes. Pero eso lo único que va a cambiar es este de acá, el resto sigue igual. Profe, otra manera de hacer eso sin necesidad de hacer un cubo que no sé qué tan eficiente sea sería como coger coordenadas en pantalla y mirar, por ejemplo, que la X inicial, pues que todos los que estén entre la X inicial y la X final y la Y inicial y la Y final, pues que estén ambos condiciones al mismo tiempo, queden dentro de la selección, ¿no? Sí, es una muy buena idea. Podemos tener entonces aquí, este es el mapa. Cuando uno da clic, se hace un raycast desde la cámara, que podría estar por acá, desde la cámara hasta el mapa. Entonces aquí. Y luego donde yo suelte el cursor, se hace otro raycast hasta allá. Y se revisaría quiénes cumplen que estén entre esa coordenada y esa coordenada. Eso suponiendo que yo ya tengo un arreglo con los personajes y buscaría quiénes de ellos cumplen esa condición. No sabría si es más eficiente o no, porque de alguna forma ya tuve que haber preguntado por las posiciones de los objetos, o sea que tengo que tener todos los objetos en algún arreglo quizás. Habría que probar ya con un debug, pues con un profiler, casi que no. Probar cuál es la más eficiente. Pero sí, es una estrategia diferente. Está interesante el acercamiento. ¿Alguna pregunta adicional de esto? Y el singleton es muy sencillo. Supongamos que yo quiero tener acceso al manager de los enemigos desde cualquier script. O sea, tengo por acá un script cualquiera que se va a llamar eh, Game Manager. Y el Game Manager es el que va a manejar, va a mandar las oleadas del enemigo. Voy a crear aquí Game Manager Example. Pues que realmente sería, pongámosle un nombre diferente. Wave Manager Example. Es el que maneja las oleadas. Y yo quiero acceder al manager de enemigos. Yo sé que solo hay un único manager de enemigos en la escena. Yo podría serializarlo, pero ¿qué pasa si yo quiero evitar serializarlo y yo tengo muchos scripts que acceden a él y no quiero serializarlo porque entonces implicaría que cada vez que cambio de escena y voy a volver a hacer lo mismo me toca volver a arrastrarlo, puede que se me olvide o lo quiero llevar a otro proyecto o por X o Y razón no quiero serializarlo y quiero acceder a él de forma muy sencilla, lo que podemos hacer es crear un singleton de esta clase de acá. Es muy sencillo, por eso pues me parece que no tiene como ningún problema para explicarse. Y es un singleton, entonces es un patrón de diseño. Bueno, perdón, un patrón de diseño, ¿qué es un patrón de diseño? Es una estructura desarrollada para resolver un problema común en la programación. Entonces ya hay varios patrones de diseño. Esto lo van a ver con mucho más detalle en scripting. Por ahora les voy a hablar de un solo patrón de diseño que se llama singleton, en donde vamos a utilizar esta sintaxis que está aquí. Y ahorita les mando esto al chat. Es esta de acá. Entonces, aquí creo un static del mismo tipo de objeto, que normalmente se llama instance, que empieza nulo. Y voy a crearle un getter, que este pues lo explicaré con más detalle la próxima semana, que se llama igual, solo que en mayúscula. Igual pues esto ya lo vieron en orientado a objetos, yo lo explicaré es por el hecho de que yo sé que no tienen memoria infinita. Y aquí, cuando yo utilizo este instance, va a preguntar si este de acá, que está con minúsculas nulo, lo que hace es que lo obtiene. Entonces va a ser igual a find object of type.
Listo. Y aquí, se lo voy a cambiar a wake, pero porque se me había olvidado pues poner en la wake, pero no tiene que ver con esto. Y ya, noten que aquí lo que les estoy diciendo es, este objeto que es un objeto tipo EnemyManagerExample, tiene un atributo que es también tipo EnemyManagerExample, es decir, él tiene un atributo que es de la misma clase que él. Y luego tiene un accesor, un getter público a ese atributo del mismo. Cuando uno lo intenta obtener, si el atributo es nulo, lo busca. Y si no es nulo, lo retorna. Ahora miremos que aquí yo desde cualquier clase, desde cualquiera, no tengo que acceder a él con serializarlo ni nada, sino que yo puedo decirle enemy manager example punto, voy a crear una variable de ese tipo, o no, así de una, punto instance, y yo creo que cuando presione, pues voy a cambiar aquí la parte de los inputs, pues se los voy a poner aquí al de las oleadas. Y ya ahí está. Entonces yo desde el script de las oleadas puedo acceder al manager de los enemigos diciéndole el nombre de la clase punto .instance porque es un singleton y ya el atributo o el método al que yo quiera acceder. Ya tengo un acceso público desde cualquier parte del proyecto a esta clase de acá. Ya cualquier componente del proyecto puede acceder a él sin necesidad de inicializarlo, sin necesidad de obtenerlo serializado, sin necesidad de buscarlo, no. Simplemente busca la instancia, que es, lo que va a hacer es que se va a retornar a sí mismo y ya utiliza el método que yo quiera. Entonces aquí probémoslo. Y aquí está, todos hablan, todos atacan, pero esta vez el que está haciendo el ataque es el de las oleadas. Y pude acceder a él gracias al singleton. Pero los singletons guardan sus variables también, todo lo que tengan dentro entre escenas, ¿cierto? Sí, esa es otra particularidad interesante del singleton, gracias Mauricio. Una particularidad y una razón por la cual los singletons se utilizan tanto en Unity, no, noten que no estoy diciendo que sea una buena práctica, estoy diciendo por qué se utilizan tanto. Se utilizan mucho eh, por una razón y es que nos dan acceso entre múltiples escenas a la información. Entonces, como el singleton es único en el proyecto, ese enemy manager yo inclusive puedo acceder a él desde la otra escena y voy a seguir conservando los atributos de la primera escena. Y aparte puedo acceder a él desde cualquier parte del proyecto. La parte de conservar información entre escenas lo podemos revisar más adelante en otra clase, dependiendo nuevamente pues como de las preguntas que me vayan haciendo dentro dentro de las tutorías o que me vayan escribiendo por el equipo. Por ahora acabo de ponerles ahí en taller 5 la información de las clases de hoy que fueron herencia y singleton. Y eso es todo por hoy. ¿Qué pregunta tienen antes de terminar? Me pregunta si tienen dudas ya de cómo implementar eso en sus proyectos, como siempre, van a reservar una tutoría y nos sentamos y lo revisamos. Eso sería entonces todo por hoy. Voy a parar la grabación.